Que Dios les bendiga en esta noche. Estamos contentos de estar en esta noche en la casa del Señor. Como cada miércoles que nos reunimos, venimos con alegría, sabiendo que Dios va a hablar a nuestros corazones por medio de su palabra. Hay personas que creen que Dios no habla, pero aquí hay mucha palabra de Dios. Aquí hay mucho de que Dios habla. El detalle es que nosotros somos los que muchas veces no queremos escuchar. Entonces ahí es donde nosotros debemos de cambiar nuestra idea de decir, sí, Dios habla a mi corazón y Dios quiere que yo esté atento a su palabra. Vamos a orar para iniciar el día de hoy con la enseñanza. Y voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tu misericordia es nueva cada mañana. Y aunque ya es noche, tu misericordia sigue estando, Señor, manifestándose en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú nos permites estar aquí en tu casa, poder escuchar tu palabra, poder abrir la Biblia, que es tu palabra, Señor. Te pido que tú nos hables en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, uno de los profetas que se les llama mayores porque tiene muchos capítulos, su libro, no porque haya sido mayor de edad o haya sido uno de los favoritos, por decirlo de alguna forma, sino porque escribió o tiene muchos capítulos dentro de la escritura. Isaías capítulo 55, vamos a ver dos versículos, versículo 8 y versículo 9. Veamos lo que la escritura dice, y Dios hablando dice de esta forma: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos, más altos que vuestros pensamientos. Dios, hablando por medio del profeta Isaías, le dice esto a su pueblo. Les dice que sus pensamientos o la forma en que Dios piensa no es la forma de pensar que nosotros tenemos. Y muchas veces nosotros en este mundo nos afanamos y nos obsesionamos por tratar de entender a Dios de una forma humana, de querer que Dios, sus pensamientos sean como pensamos nosotros, que sus caminos sean como nosotros los trazamos. Pero aquí Dios hablando dice: mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos tampoco son sus pensamientos. Son muy distintos. La forma de pensar de Dios es muy distinta a nuestra manera de pensar. Y en el versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿Cuánta distancia hay entre la tierra y el cielo? Muchos kilómetros. Hay mucha distancia. Y así es la comparación que Dios hace de la forma humana de nuestros caminos y de sus caminos. También agrega: y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando nosotros entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, cuando entendemos que los pensamientos de Dios siempre van a ser por el bien de nosotros, vamos a descansar en Él. No vamos a buscar nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. No vamos a buscar nuestro camino, decir: yo quiero esto. Vamos a buscar el camino que Dios tiene para mí. Al aprender todo esto, no es fácil. Nos cuesta, porque muchas veces lo que vemos es lo que tenemos seguro, si me doy a entender. Lo que podemos ver es lo que decimos: es que esto ya lo tengo. Hay un dicho que dice: más vale pájaro en mano que ciento volando. O sea, ya lo tengo, ya es seguro esto.
Y muchas veces Dios nos permite tener cosas o obtener un caminar que nos está yendo bien. Y decimos, es que de aquí soy, Señor, de aquí soy, de aquí soy. Pero cuando Él nos muestra realmente su voluntad y es muy distinta, a veces nos cuesta a nosotros. Es más fácil aprender de recién que desaprender algo y volverlo a aprender. Hay personas que han aprendido a hacer algo de cierta forma y cuando les dicen, no, mira, de esta manera es mejor y es más rápido, ¿qué pasa? Dicen, no, es que así es, yo siempre lo he hecho así y así como lo he hecho me ha dado resultado. Pero mira, hazlo de esta forma y también va a resultar y es menos trabajo. Pero como ya están acostumbrados, pasa lo mismo. Dejan de aprender algo. Y Dios dice, y le dice al pueblo de Israel y nos dice a nosotros que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Confiar en Dios. Cuando Jesús estaba en el huerto, ya para ser apresado, hay una narración que Pedro sacó una espada y cortó la oreja de uno de los que iban por Jesús. Ese era el plan de Jesús, que se defendiera y que no lo detuvieran. No, ese era el plan y la idea de Pedro, de decir, ahorita, Señor, vamos a atacar y vamos a protegerte. Ese era el camino de Pedro, la violencia. Pero el camino de Dios, el camino que Jesús tenía trazado, ¿cuál era? Paz. Le dijo, Pedro, guarda esa espada, porque al que espada mata, a espada ha de morir. Vemos cómo de repente nosotros nos adelantamos al Señor. También antes de eso, Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? No, Señor, yo no te voy a negar. ¿Y qué pasó? Lo negó. El camino que Pedro creía que estaba tomando, que era el correcto, al final lo llevó ¿a qué? A negar a Jesús. Al final lo desvió del verdadero propósito, que era que confiara en Jesús. Sabemos que se arrepintió y eso es algo maravilloso que podemos hacer. Cuando nos equivocamos, podemos regresar al Señor y decirle, Señor, perdóname y guíame tú. Aún en el Padre Nuestro, la enseñanza que Jesús dijo dentro de la oración es que se haga tu voluntad. En la tierra, así como se hace tu voluntad en el cielo. Y que eso sea algo para nosotros, porque de repente los pensamientos que vienen humanos es también de desánimo, de decir, ¿por qué sigo al Señor? Si me va mal, si me critican, si me ofenden. Pero vale la pena. Yo he pedido al Señor por sanidad y no sano. Quiere decir que el Señor no me escucha. Todos esos pensamientos son pensamientos humanos, pensamientos terrenales. Pero ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Y vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3. El apóstol Pablo, hablándole a los colosenses, les insta, les anima y les recuerda que nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, debemos enfocarnos no en la tierra, sino en lo celestial. Dice capítulo 3, versículo 1, vamos a leer del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué maravilloso saber que nuestra vida, ¿dónde está escondida? Con Cristo en Dios. Por eso nuestros pensamientos humanos, que a veces nos tratan de desanimar, de desalentar, como veíamos el domingo pasado, los debemos de llevar cautivos
a la obediencia a Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? Dice aquí, nuestra vida, ¿dónde está? Escondida con Cristo en Dios. Y todo lo que es terrenal, debemos nosotros desecharlo y poner nuestra mira en las cosas de arriba. ¿Sí están aquí? Dice el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. No en derrota, ¿verdad que no? En gloria. Y eso es maravilloso tener presente, que vale la pena, aunque vengan pensamientos en contra de lo que Dios dice, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra y que nuestra mirada esté ¿dónde? En el cielo, en las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En el año 2016 y en el 2015 sucedió, y sigue sucediendo porque en el 2022 también sucedió que en un avión, no voy a decir la aerolínea, pero fue en India y en China también pasó, encontraron una rata que iba a bordo del avión. ¿Qué pasó? Cuando se percataron de que estaba una rata a bordo, tuvieron que detener el vuelo. Tuvieron que bajar a todos los tripulantes, a todos, y checar y tratar de atrapar la rata. ¿Qué creen que pasó? ¿La encontraron? No. Así como a veces nosotros no la encontramos por ningún lado en nuestras casas, que ya la vimos, aquí está, y aquí se metió, aquí debe de estar. No la encontraron. Tuvieron que sanitizar todo el avión y checarlo, porque esa rata podía haber mordido ciertos cables que hubieran dañado el avión. Tuvieron que checar totalmente todo el avión, checar todo el cableado, que no haya dañado absolutamente nada. ¿Por qué? Por seguridad de los pasajeros. Sucedió, como les digo, hay sucesos, lo pueden encontrar en noticias en la red. Y esto nos muestra que cuando nosotros dejamos entrar una rata a bordo, en nuestra mente va a estar mordisqueando cables que nos van a hacer caer. Mientras nosotros prestemos atención a las cosas de este mundo, van a ser como esa rata, que en cualquier momento va a morder cierto cable que nos va a desconectar del Señor. Por eso debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué hicieron? Bajaron a todos y estuvieron checando el avión hasta llegar a encontrar que todo estaba bien. No lo encontraron al ratón, pero sí se dieron cuenta que todo en el avión estaba bien y podían volver a volarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto es histórico también, un piloto trató de calar o usar un avión nuevo, y al ir volando se dio cuenta que había una rata dentro del aeroplano donde él iba. En aquel tiempo los aviones eran hechos de lona, no eran como ahora que los conocemos de fierro, ahora eran de lona. Entonces era un riesgo que la rata pudiera morder la lona, arañarla y poder derribar el avión. El piloto no sabía qué hacer, si regresar a la base, pero no tenía suficiente combustible para regresar a la base. Al destino donde iba ya era por llegar. Entonces se acordó que las ratas no soportan la altura. ¿Qué hizo? Se fue elevando en el avión, tomando más altura, más altura, más altura, hasta que por la presión de la altura, ¿qué creen que pasó con la rata? Murió. Dejó de hacer los ruidos que se oían y ahora sí podía estar seguro.
De igual manera nosotros, cuando vengan las cosas negativas a nuestras vidas, así como en estos ejemplos, ¿qué debemos hacer? Elevarnos. Poner nuestra mira ¿dónde? No abajo. Porque ¿qué va a pasar si miramos abajo? Las ratas van a roernos, nos van a corromper, nos van a derribar. Pero si miramos hacia arriba, ponemos nuestra mira hacia arriba y nos elevamos, como dice la Escritura, los que esperan en el Señor, ¿qué van a hacer? Levantar alas como las águilas. Las águilas no vuelan a ras de piso, ¿sí? Vuelan alto. ¿Por qué vuelan alto? Porque allá están seguras. Desde allá pueden ver, desde allá pueden cazar. De hecho, hay referencia tocante precisamente a las águilas, las cuales a su presa la elevan tanto que en esa altura las presas no pueden estar por tanta presión. Entonces para ellas es fácil devorarlas y llevarlas como presa. Nosotros también debemos de elevarnos, poner nuestra mira ¿dónde? En las cosas de arriba, elevarnos así como este piloto elevó su avión, lo elevó a tal grado de que esa rata que iba a bordo no pudo subsistir más, no pudo vivir más, no soportó. Y de igual manera, las cosas negativas que hay en nosotros, el pecado que pueda haber en nosotros, cuando nos acercamos a Dios, que Dios nos puso, y nos dice en Isaías 55 que vimos que sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. Entonces cuando nosotros nos acoplamos a sus pensamientos, ¿dónde vamos a estar? Arriba, muy elevados, a tal grado que todos los pensamientos humanos, todos los pensamientos negativos y todos los pensamientos pecaminosos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Él. Y nosotros, como dice este versículo de Colosenses capítulo 3, si hemos resucitado con Jesús, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque aquí todo es pasajero. Puedes estar seguro de tu trabajo, puedes estar seguro de tu negocio, puedes estar seguro en cierta manera de tu futuro, pero ¿quién realmente? O sea, puedes decir, yo tengo ya de aquí a tanto tiempo seguridad de tener esto, pero ¿realmente tenemos seguridad de eso? No sabemos qué pueda pasar mañana. De hecho, hay una historia que Jesús dice tocante a un hombre necio, el cual ya había cosechado mucho y que dijo, ¿qué voy a hacer? Tengo mucho, voy a almacenarlo, voy a hacer mis graneros más grandes y me voy a dar una vida de gozo, una vida alegre, y voy a decir a mi alma, gózate, alégrate, deja de trabajar, huélgate. ¿Pero qué le dijo Dios? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que tú has provisto, ¿de quién va a ser? Así es todo aquel que hace riquezas terrenales y no es rico para con Dios, dice Jesús. Entonces, para ser ricos con Dios tenemos que enfocarnos ¿en quién? En Dios. ¿Dónde está Cristo? En los cielos, está ya sentado a la diestra de Dios. Y nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva y nuestra forma de pensar. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo hace esta mención que es común y es un patrón que tenemos todos, pero que también muchas veces debemos cambiar. Versículo 11, 1 Corintios 13 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Vemos que dice, cuando yo era ¿qué? Niño. O sea, cuando eras niño, piensas como niño, hablas como niño, juzgas como niño. Pero no es válido que ya que seas adulto, sigas pensando como niño, sigas actuando y juzgando como niño, ¿verdad que no? No es correcto. Por eso nosotros, cuando ya hemos nacido de nuevo, ya hemos conocido
al Señor? ¿Por qué tenemos que estar pensando en lo material? ¿Por qué tenemos que estar pensando como niños en las cosas que no valen la pena? Debemos pensar ¿en qué? En las cosas de arriba. Poner nuestra mirada en Jesús, porque en Él tenemos todo seguro. Y todas estas, vamos a ponerlo de alguna forma, pensamientos que son ejemplificados como estas ratas, cuando sean elevadas a tal altura, no pueden subsistir más. Mientras más nos acerquemos al Señor, menos pecado puede haber en nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que está santificándonos día con día. Y todo aquello que puede roer, todo aquello que puede perturbarnos, es quitado. ¿Por qué? Por la altura, por la cercanía que tenemos con Dios. Aquí más adelante, dele vuelta en el capítulo 14, versículo 20, también nos da esta recomendación el apóstol Pablo. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Debemos de pensar como maduros, hablando de las cosas espirituales. Hay personas que se enfocan demasiado en las cosas terrenales. Y podemos nosotros también quizá desviar nuestra atención de Dios por enfocarnos en las cosas terrenales. Pero ¿cuál es el llamado que hace Colosenses? El apóstol Pablo a los Colosenses, que nuestra vida, ¿dónde está escondida? Con Cristo en Dios. Entonces, si nuestra vida está conectada a algo mucho más que esta tierra, algo mucho más que este mundo, ¿qué debemos hacer nosotros? Enfocarnos allá. Hebreos capítulo 12, el apóstol Pablo escribe también, yo creo que es el apóstol Pablo, aunque por ahí no es seguro porque no aparece quién escribió, pero en esta carta, en el libro de Hebreos capítulo 12, también nos hace un llamado el apóstol para que nosotros no nos descuidemos, no dejemos de prestar atención. Capítulo 12, versículo 12. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Me detengo aquí tantito. Vemos cómo ya el apóstol Pablo, que yo creo, por eso digo que Pablo es el que escribió aquí, ya empieza a mencionar algunas debilidades. ¿Sí nos damos cuenta en eso? ¿Qué había pasado? Tenían las manos ¿cómo? Caídas, y las rodillas ¿cómo estaban? Paralizadas. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la santidad nosotros no podemos ver al Señor. Por eso el apóstol dice en Colosenses: si ya habéis resucitado con Jesús, pueden poner la mirada en las cosas de arriba y pónganlas. Y esas rodillas paralizadas, esas manos que no pueden levantarlas hacia lo alto, ¿qué tienen que hacerlas? Hay que levantarlas. Esas rodillas que están paralizadas deben de moverse, deben de actuar. Sigue diciendo: mirad bien, versículo 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vemos cómo les está hablando acerca de cosas en las cuales ya se habían enfocado, en cosas naturales, cosas terrenales, las cuales los habían hecho hasta tener una raíz de amargura. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brote alguna raíz de amargura.
Eso puede pasar si nos descuidamos. Brotar una raíz de amargura. ¿Por qué? Por los pensamientos que muchas veces vienen a nosotros. Es que Dios no te ama. Mira, has pedido, has orado y Dios no te responde. Mira, ¿qué hay mejor en tu vida? ¿Qué ha cambiado para bien? Y todos esos pensamientos, como veíamos el domingo, ¿a dónde los debemos de llevar cautivos? A la obediencia a Cristo. Por eso, si nosotros dejamos que esas ratas ruñan, como decimos normalmente, los cables nos van a derribar. Cuando queramos emprender el vuelo, ¿qué va a pasar? Vamos a caer porque las hemos dejado que estén ahí, mordiendo, mordisqueando. Esos pensamientos, en cuanto vengan, debemos desecharlos. Y ahora, en el último capítulo, aquí mismo, capítulo 13, versículo 20. Y con esto quiero terminar. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la voluntad de Dios, que nos haga aptos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Recordemos donde iniciamos. Los caminos del Señor son muchos más altos que los nuestros. Los pensamientos, mucho más altos que los nuestros. Isaías capítulo 55 que vimos. Y aquí el apóstol dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Su voluntad también es que seamos santos, que nos santifiquemos cada día. Y eso nos lleva a ver si tenemos ratas a bordo. ¿Y qué tenemos que hacerlas? Desecharlas, quitarlas, elevarnos tan alto de tal manera que mueran. ¿Y dónde vamos a elevarnos? A donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y cuando ahí nos pongamos, vamos a poder en esta tierra, como dice aquí, hacer su voluntad, ya que Él la va a hacer, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vengan los pensamientos contrarios a la palabra de Dios, acuérdate, elévate, pon tu mirada ¿dónde? En las cosas de arriba. Que te está yendo mal o te está yendo muy bien aquí, no importa. No pongas tu mirada en las cosas de esta tierra. ¿Dónde las debes de poner? Arriba, porque allá es donde está sentado Cristo. Y vamos a, bueno, yo lo leo para que no lo busquen otra vez. Colosenses 3, lo voy a volver a leer. Versículo dice, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Nuestra vida dónde está escondida? Con Cristo en Dios. Así que ahí podemos estar seguros. Pero sí, estamos en este mundo y también luchamos con los ataques del enemigo. Pero para eso tenemos que ponernos las pilas y mirar arriba, mirar al cielo, mirar a lo alto, confiando siempre en Dios, porque en Él nosotros vamos a hacer su voluntad y vamos a, como dice este versículo que acabamos de leer, por medio de Él vamos a recibir la gloria, vamos a recibir, se me fue la palabra,
que dice ahorita, se las leo. Haciendo en Él vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Haciendo lo que es agradable. Muchos tratamos de agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradarle? Haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad, y Él es en nosotros quien nos capacita. Él es el que nos hace aptos para toda buena obra, para este fin, para que hagamos su voluntad. Amén. Así que acuérdense, si hay alguna rata por ahí, elévense tan alto hasta donde está Cristo sentado, y esa rata va a desaparecer. Esos pensamientos negativos, esos pensamientos contrarios a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, desaparecerán. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos, Señor, que tenemos que enfocarnos en lo espiritual, poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra vida ya está escondida contigo en Dios. Toda cosa, Señor, que nos limita, que nos está debilitando a mirarte a ti, te pedimos que tú nos ayudes a quitarla. Tú nos das la capacidad para hacer tu voluntad, y te pido que nos hagas aptos para esa voluntad tuya. Tus caminos son más altos que los nuestros, tus pensamientos de igual forma. Ayúdanos tú, Señor. Necesitamos tu ayuda. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Amén.